Y hoy vamos a ver un caso de extracciones asimétricas con alineadores transparentes, tips y consejos y cómo podemos solucionarlo. Muy bien, vamos a ver cómo pasamos de esta situación a luego ya una rehabilitación estética más común. La paciente que tenemos hoy es una paciente que presenta una gran discrepancia de la línea media inferior, que va a ser un poco el canon de todo este caso clínico. Vemos que tiene un premolar completamente dentro de la arca, o sea, fuera de arcada, lingualizado. Vemos que presenta un poquito de sarro, es una paciente algo periodontal. Y vemos que tiene la línea media facial superior, no se ve porque no he puesto la cara del paciente, centrada con respecto a la línea media superior y que tenemos una gran discrepancia de la línea media inferior. Una mordida cruzada en el segundo cuadrante. Y entonces el caso o el key de la cuestión aquí a la hora de planificar es decidir por qué está desviada la línea media inferior. Es muy común cuando vemos una desviación de la línea media inferior que haya una mordida cruzada. Las situaciones que nos encontramos es que sea funcional, esquelética o mixta. Entonces, como no tenemos claro si esta es una o la otra, decidimos hacer un CBCT. Al hacer el CBCT, nosotros diagnosticamos no solo el tamaño y el cuerpo del rama y el cuerpo mandibular, en el que aquí evidentemente se ve que hay un aumento en el lado derecho del cuerpo y de la rama del paciente con respecto al izquierdo y que por eso tenemos una asimetría esquelética, sino que también nos vamos a fijar en la posición de la mandíbula. Muchas veces nos encontramos que no es solo que tenga un aumento o una asimetría esquelética, sino que la mandíbula esté posicionada desviada hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo diagnosticamos eso? Pues vamos a tener en cuenta la relación de la parte fija, que sería el cráneo, y la parte móvil, que es la mandíbula, y mediremos los espacios que se quedan en la cavidad glenoidea. Nosotros sabemos, no solo mediciones en el área, sino longitudinales, que un disco articular tiene un grosor de 2 milímetros. Si encontramos medidas de 2 milímetros en los dos lados, significará que la distancia de los dos lados es simétrica, que ahí solo hay espacio para que haya un disco articular y que no tenemos una falsa posición adelantada, avanzada o hacia un lado, como hemos visto en los casos anteriores. Medimos nuestras diarias y nos podemos empezar nuestros casos. Tenemos dos opciones. Una opción sin extracciones. En la opción sin extracciones, al intentar colocar ese diente en la arcada, que es del cuarto cuadrante, lo que va a ocurrir es que va a aparecer todavía más o realmente esa simetría esquelética en el que la línea media inferior se nos va a tener que desviar obligatoriamente hacia la izquierda. Vamos a tener que hacer una auténtica barbaridad de IPR a pesar de ser un paciente periodontal y no va a ser una opción que nos guste. Entonces esta va a ser una opción por la que no vamos a decantarnos. Tras una serie de clean checks y un inicio que al final decidimos que había una ligera secuenciación, decidimos hacer esta opción. En esta opción hacemos una extracción del cuarto cuadrante, es decir, del lado derecho del paciente, para compensar, generando una asimetría en el número de dientes, para compensar esa asimetría en el tamaño de los huesos. Al hacer la extracción del cuarto cuadrante vamos a cerrar ese espacio, aprovechando para cerrar la línea media hacia el espacio de la extracción. También hacemos una pequeña distalización secuencial en la arcada superior. Esta es predecible aunque no tengas muchos elásticos porque es corta y porque, si os habéis fijado, no movemos nada en el segundo cuadrante. Hacemos este cierre y hacemos también IPR. El IPR siempre lo hacemos en nuestros pacientes periodontales para que esos puntos de contacto pasen a ser superficies de contacto y nos acerquemos más el punto de contacto a la cresta ósea y que no ocurran esas troneas tan grandes. Entonces esta va a ser un poco la planificación que vamos a seguir con nuestro caso. Inicio y final, centrado de la línea media. Vemos que tampoco sobrecorregimos el centrado de la línea media, simplemente le dejamos esto y vemos que nos hemos quedado un poquito cortos en la expansión del canino. Así que nada, esta es un poco la secuenciación. Veréis que instalamos también la parte superior, ya que necesitamos retraer un poco el frente anterior, los power arms, el IPR y el asentamiento. Y tenemos un clean check de alrededor de 3 alineadores. Entonces, así es como partimos. La parte inicial, pues tenemos nuestros power arms tranquilamente colocados para cerrar el espacio, la línea media desde el inicio desviada y la mordida cruzada. Vamos avanzando con nuestro paciente, vamos cerrando el espacio y se va centrando ya ligeramente la línea media inferior, pero seguimos con la presencia de la mordida cruzada posterior del lado contralateral. Vamos avanzando, aquí ya aparece el IPR, que ya hacemos entre 1,21, que habíamos marcado 0,3, ya hemos ido haciendo IPR posterior. Vamos cerrando más el espacio de la extracción tranquilamente y aquí se nos descontrola un poquito periodontalmente, lo vamos mandando rigurosamente a mantenimientos periodontales. Entonces hay revisiones en las que viene mejor, revisiones en las que viene peor. Aquí viene un poquito mejor a nivel periodontal, pero se nos está produciendo ese famoso efecto definido por Vela de cáscara de plátano. Es decir, el alineador, al ser un sistema cerrado, no hay ningún espacio al que el diente pueda ir. Entonces, si no se puede ni para adelante ni para atrás, el único sitio al que puede ir es hacia adentro. Aquí, en la mecánica con factores externos, ya no solo cuenta que has hecho el suficiente IPR, sino también componentes externos como es nuestra cadeneta a los power arms.
se ha comprimido, no ha habido espacio y el premolar se ha metido para la parte de dentro. Entonces vemos que nos encontramos en esta situación en la que hemos corregido gran parte del centrado de la línea media, se ha quedado sobrecorregido, pero se nos ha introducido en exceso el premolar. Entonces planificamos en la segunda fase, en la que hacemos pues nada, el engranaje, el cierre, el correcto asentamiento de ese premolar, que ya son unos 15 alineadores con unos de sobrecorrección. Los de sobrecorrección suelen ser de engranaje posterior y luego de recta virtual, por si hay un espacio residual, en caso de que veamos que siguen apareciendo esas troneras. Y nada, avanzamos de esta situación inicial. Y así es como terminamos el caso. Vemos que todavía nos ha faltado un poquito, eso es porque durante la fase final se nos descementó el atache y la paciente ya estaba cansada del tratamiento de ortodoncia. Y bueno, la verdad es que el asentamiento era ya correcto, una situación centrado con las líneas medias completamente centradas, de esta discrepancia a este asentamiento, cierre, centrado en las líneas medias. Y luego la paciente se optó por hacer una rehabilitación estética en la que ya pues dio ese toque final. Así que nada, este es un poquito el caso clínico. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un buen día.